En este vídeo seguimos con la introducción a C# dentro de Unity. Y lo que haremos en concreto es empezar a trabajar con arrays. Entonces, en primer lugar, veremos la sintaxis a la hora de declarar e inicializar arrays en C#. Veremos cómo acceder a los elementos de un array, cómo obtener su longitud, cómo crear arrays de más de una dimensión. Y más tarde veremos distintas formas que tenemos a la hora de recorrer estos arrays, ya sean arrays simples o multidimensionales. Más tarde hablaremos también del tipo referencia cuando hacemos uso de arrays. Y en último lugar veremos un ejemplo de uso creando una corrutina que moverá un GameObject por los distintos puntos que tendremos almacenados en un array de vector 3. Al igual que en otros lenguajes de programación, los arrays en C# son también estructuras de datos que nos permiten almacenar múltiples valores de un mismo tipo a través de un único identificador. Esto nos permite almacenar una colección de enteros, una colección de strings, una colección de booleanos e incluso una colección de instancias de cualquier clase. Entonces, lo primero sería ver cómo declarar e inicializar estos arrays. Primero que nada indicamos el tipo de dato del array, luego unos corchetes y luego el identificador del array. Sin embargo, con esta primera instrucción únicamente lo estamos declarando. Para inicializarlo deberíamos hacer igual a new, indicarle el tipo y a continuación entre corchetes la cantidad de elementos que queremos que tenga ese array. Esto se puede hacer de forma individual e incluso lo que se suele hacer, lo más típico, es declarar e inicializar el array en la misma línea. Entonces aquí tenemos ejemplos de declaración e inicialización de arrays. En primer lugar estamos creando un array de enteros llamado nums, el cual tendrá 5 enteros. A continuación un array de strings llamado palabras, el cual tendrá 3 strings. Y finalmente un array de GameObjects llamado objetos, el cual tendrá 4 elementos. Además, siempre que lo declaremos, también tenemos la opción de asignar directamente los valores en esa declaración. Aquí, por ejemplo, en nums2 estamos creando un array de 5 enteros, cuyos valores son 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras que abajo estamos creando un array de strings llamado palabras2, el cual tendrá 4 strings. En primer lugar hola, luego mundo, luego desde y finalmente C#. Esto se puede hacer así siempre y cuando estemos asignando directamente el valor al array que estamos declarando. Si por ejemplo quisiéramos pasarle este array a un método, no podríamos directamente poner las llaves. Deberíamos hacer un new int y entre corchetes luego indicarle con las llaves los valores de ese array. Y para que veáis un ejemplo, vamos a ir a Unity, donde tenemos la misma escena de corrutinas que utilizamos en el vídeo anterior. Entonces, para ver estos ejemplos voy a crear una nueva escena que se llame, por ejemplo, arrays. Create a scene y vamos a llamarle arrays. Haremos doble clic para abrir la escena y crearemos un GameObject vacío llamado ejemplos arrays. Y a este mismo GameObject le vamos a añadir un script también con el mismo nombre. Ejemplos arrays. Haremos clic en create and add, lo abriremos y por ejemplo aquí vamos a crear un método private void mostrar array, al cual le voy a pasar un array de enteros, que por ejemplo se llamará nums. Entonces ahora de momento lo voy a dejar vacío. Sin embargo, si ahora yo por ejemplo quisiera invocar a mostrar arrays, podría crear aquí un array de enteros llamado array, el cual tendrá por ejemplo 2 enteros. Entonces podría hacer lo siguiente, podría invocar a mostrar array pasándole array y esto funcionaría. E incluso podría poner aquí entre llaves, separados por comas, los distintos valores que tendrían los elementos de ese array. Aquí, por ejemplo, tendría un array con 4 elementos y se lo puedo pasar perfectamente a el método. Lo que no podría hacer es pasar estas llaves al método. Si quisiera hacerlo de este modo, sin utilizar un identificador, lo podría hacer a través de new int y poniéndole los corchetes. Entonces sí que lo podría utilizar y no me haría falta crear un identificador para ese array y continuaría funcionando sin ningún problema. E incluso podría hacer lo mismo cuando lo inicializo, es decir, podría ponerlo así y luego pasarle array. Aunque bueno, en este caso pues sería mucho más corto
quitándole el newInt con los corchetes. Bien, volvamos de nuevo a la presentación y pasaremos ahora a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver las acciones más típicas que se realizan cuando trabajamos con arrays. Bien, primero tendríamos el acceso a los elementos de un array. Esto lo hacemos indicando entre corchetes un índice al elemento de ese array. Siempre en un array el primer elemento tiene índice 0, mientras que el último elemento del array tiene la longitud del array menos 1. En este primer ejemplo, int primer número igual a números corchetes 0, está asignando al entero primer número el primer elemento del array números. Por ello ponemos aquí entre corchetes el 0. Y luego bajo números corchetes 3 igual a 10, estamos cambiando el valor del cuarto elemento del array números, ya que el primero sería índice 0, segundo índice 1, el tercero índice 2 y el cuarto elemento índice 3. Entonces estamos guardando un 10 en ese cuarto elemento del array números. Luego tendríamos el length, el cual retorna el número de elementos que tiene un array. Entonces aquí, por ejemplo, estamos almacenando en el entero total elementos la cantidad de elementos que tiene el array números. Si venís de Java, la diferencia pues es que en este caso la L es mayúscula, mientras que en Java era en minúscula. Y luego tendríamos ejemplos de declaración de arrays multidimensionales. Primero tendríamos una matriz, en la cual estamos indicando que tendrá 3 filas y 4 columnas, y luego una matriz 3D, indicando que tiene 3 filas, 5 columnas y por cada posición 2 elementos en profundidad. Y para asignar valores a cada uno de esos elementos, pues en esos casos se hará utilizando 2 índices o 3 índices. En el caso de matriz 2D, estamos almacenando un 5 en el segundo elemento de la tercera fila, mientras que en el ejemplo de abajo estamos almacenando un 2 en el primer elemento en profundidad del segundo elemento de la tercera fila. Entonces, si vamos a la tercera fila, ese segundo elemento tendrá a su vez 2 elementos en profundidad. Entonces, al primero de ellos le asignaremos un 2. Y aquí muy importante este detalle al declarar arrays multidimensionales. A los que venís de Java, allí para declarar una matriz utilizábamos 2 veces los corchetes. Y esto también se puede hacer en C#, pero en ese caso se declara un array de arrays. La diferencia es que si lo hacemos poniendo la coma aquí, en ese caso no se considera un array de arrays, sino que se considera un único objeto. De hecho, como veremos también luego, si utilizamos un bucle for each para recorrer esta matriz, me obtiene cada uno de los elementos. Y de hecho incluso no podría utilizar 2 for each anidados para analizar fila por fila y elemento a elemento. De todos modos, luego vamos a ver ejemplos. Ahora simplemente quiero que os quedéis con el detalle de que si ponemos la coma entre los corchetes, estamos generando un único objeto. Mientras que si creamos los corchetes 2 veces, estaremos creando un array de arrays. Lo cual se suele utilizar para crear matrices escalonadas. Es decir, matrices que no tienen el mismo tamaño en cada una de sus filas. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva, donde veremos cómo recorrer arrays. Aquí he declarado 2 arrays. El primero de ellos es un array con 5 enteros, mientras que el segundo es un array con 3 filas y en cada una de las filas tiene 3 enteros. Y aquí a la izquierda pues tendríamos un bucle for típico para recorrer los elementos del array nums1. Primero que nada inicializamos un contador llamado i, cuyo valor será 0. Este contador me servirá para acceder a cada una de las posiciones dentro de ese array de enteros. Luego tendríamos la condición de permanencia del bucle, i menor que nums1.length, y finalmente el incremento i++. Entonces este bucle for dará tantas vueltas como elementos tenga el array nums1. Y luego entre llaves tenemos un debug.log mostrando en cada una de las iteraciones un mensaje por consola. Primero nos mostrará nums1, luego unos corchetes y entre los corchetes se pondrá el valor de i. En principio será 0, luego 1, luego 2, hasta que en la última iteración tendrá como valor la cantidad de elementos menos 1. Ya que cuando se incremente y en i esté guardado realmente la cantidad de elementos que tiene ese array, al comprobarse a continuación la condición y ser falsa, ya saldría. Por lo tanto, en este ejemplo, que tiene 5 elementos, pues se mostrarían 5 líneas con nums1 de 0, de 1, de 2, de 3 y de 4. A continuación, un igual, y luego aquí entre llaves tenemos nums1, corchetes i. Esto se sustituirá por el valor de cada uno de los elementos de nums1 respecto al índice i. Entonces, en la primera iteración tendríamos pues nums
nums1 de 0 es igual a 1. Luego en nums1 corchetes 1 pues igual a 2 y así para cada uno de los elementos. Mientras que luego a la derecha tenemos un bucle for doble anidado para recorrer cada uno de los elementos de esa matriz. Entonces aquí la diferencia es que como condiciones de permanencia del bucle vamos a indicarle para las filas i menor que nums2.getLength de 0. Esto nos devolverá la dimensión que tiene el primer índice, en este caso la cantidad de filas que tiene esa matriz, mientras que el getLength de 1 nos indica la dimensión que tiene la matriz en ese segundo elemento, el que tendría a la derecha de la coma. Entonces el primer bucle da tantas vueltas como la cantidad de filas y el segundo bucle tantas vueltas como la cantidad de columnas. Y por cada una de esas iteraciones del bucle interno se muestra un mensaje por consola, nums2 y luego entre corchetes los valores de los contadores i y j, luego un igual y concatenado con el valor que tendrá el elemento asociado a estos dos índices. Entonces en la primera línea pues pondrá nums corchetes 0,0 igual a el valor 1, que realmente es el elemento que tiene índice 0 tanto en la fila como en la columna. Y a continuación tendríamos también una forma adicional de recorrer estos arrays y matrices, y es a través de for each. En este caso en concreto, este for each nos mostrará cada uno de los elementos de nums2. Da igual si la matriz es de una dimensión o de más de una. Siempre que las declaremos con esta sintaxis, se recorrerán cada uno de los elementos. Entonces, si lo declaramos de esta forma, con los corchetes y la coma dentro, C# considera que es un único objeto y no un array de arrays. Por lo tanto, en este caso, no podemos utilizar un for each para recorrer las filas y luego otro for each interno para recorrer las columnas. Para hacerlo de este modo, deberíamos declararlo como un array de arrays, que es el ejemplo que veremos en la siguiente diapositiva. Pero de momento vamos a ver estos ejemplos dentro de Unity y luego ya veremos el ejemplo de la matriz escalonada. Entonces para ello voy a copiar todo el código que tenemos aquí para que podamos ver cómo se muestra dentro de Unity. Entonces aquí primero que nada crearé esos dos arrays, luego el bucle for para recorrer nums1, el bucle for para recorrer nums2 y finalmente el for each para recorrer nums2. Y para no tener tanto código al mismo tiempo, pues de momento vamos a ejecutar únicamente el primer bucle for para que me muestre cada uno de los elementos de nums1. Si lo guardamos y volvemos a Unity, ahora de ejecutarlo podemos ver que se muestra pues nums1 de 0 es valor 1, nums1 de 1 es valor 2 y así para cada uno de ellos. Finalmente nums1, corchetes 4, su valor es 5. Si ahora por ejemplo mostramos los elementos de num2 a través del for doble anidado, ahora se nos mostrará nums2 con los corchetes y los dos índices y luego ya el valor. Aquí en este caso pues tenemos nums2 de 0,0 es igual a 1, nums2 de 0,1 es igual a 2, nums2 de 0,2 es igual a 3 y así para cada uno de los elementos. El último pues sería nums2 con los índices 2 y 2 igual a 9. Entonces el tercer elemento de la tercera fila tiene valor 9. Y finalmente el for each, aquí en este caso, me mostrará un mensaje de log por cada uno de los elementos de nums2, pero aquí en este caso únicamente se muestra su valor. Podremos comprobar pues, que me muestra los enteros del 1 al 9. Y bien, volvamos a la presentación para ver ahora el ejemplo de matriz escalonada, también conocidas pues, como arrays de arrays. Entonces, en este caso sí que es posible utilizar bucles for each anidados para recorrer cada uno de los elementos. Aquí a la izquierda tenemos un primer ejemplo de declaración de matriz escalonada. Entonces, como podéis ver, ahora sí que ponemos los corchetes dos veces para indicarle que se trata de un array de arrays. Entonces, con ello lo que conseguimos es que en cada una de las posiciones de ese array vamos a incluir un nuevo array. Entonces, aquí teníamos un array de arrays con 3 arrays. La primera fila se correspondería con un array de 3 elementos, la segunda con un array de 2 elementos y la tercera con un array de 4 elementos. Aquí tendríamos tanto declaración como inicialización juntas, pero podríamos hacerlo también de otra forma, que es como lo tenemos aquí a la derecha. En primer lugar, deberíamos indicar la cantidad de arrays que tendrá ese array de arrays. Entonces esto lo hacemos a través de newInt y en el primer índice le pondremos un valor, indicándole
cuántos arrays tendrá ese array de arrays. Entonces con esto quedaría inicializada la matriz escalonada, la cual estará formada por 3 arrays. Y luego ya de forma individual podríamos asignar cada uno de esos arrays. Entonces a la posición 0 de la matriz escalonada le establecemos un array con los enteros 1, 2 y 3. Al segundo array de la matriz escalonada, cuyo índice es 1, le estableceremos como valor un nuevo array con 2 elementos. Mientras que el tercer array de esa matriz escalonada sea un array con 4 enteros, con los valores 6, 7, 8 y 9. Y abajo tendríamos un ejemplo para recorrer este array de arrays utilizando 2 bucles for each anidados. Aquí, como quería almacenar de algún modo la fila actual, he creado una variable llamada fila que en principio tiene valor 0. Entonces a partir de ahí creamos un bucle for each externo recorriendo a su vez matriz escalonada, que al ser un array de arrays, pues en cada iteración de este for each me devolverá uno de los arrays. En primer lugar, en fila actual tendría este array de 3 elementos, luego en fila actual tendría este array de 2 elementos y en último lugar tendría este array con 4 elementos. Y dentro del for each externo creo una string s que en principio está vacía. Y a través de un for each sobre esa fila actual voy acumulando los valores de esa fila añadiéndole luego un espacio en blanco. Entonces a la string s le concateno el entero actual, que lo tengo en la variable elemento, y luego un espacio. Esto lo consigo a través del for each recorriendo fila actual. En la primera iteración del for each externo, fila actual tiene un array con los enteros 1, 2 y 3. Por lo tanto, recorrerá cada uno de esos elementos guardando en cada iteración los valores en la variable elemento. Entonces concatenará con un 1 y un espacio, luego con un 2 y un espacio y finalmente con un 3 y un espacio. Cuando termine con esa fila, entonces mostrará un mensaje por consola, fila, fila más más. Como el más más lo tenemos después, pues me mostrará un 0 y luego ya fila valdrá 1. Luego 2 puntos y el valor de s. Por lo tanto, en la primera iteración del for each externo me mostrará fila 0, 2 puntos y luego un espacio, 1, 2 y 3. La siguiente fila pues haría lo mismo con fila 1, 2 puntos, 4 y 5. Y en último lugar, pues tendría fila 2, 2 puntos, 6, 7, 8 y 9, que es la salida que tenemos aquí. Y para que comprobemos su funcionamiento, pues vamos a volver de nuevo a Unity, donde vamos a pegar esa matriz escalonada y bajo el for each doble anidado que recorre cada uno de los elementos de esa matriz escalonada. Aquí me faltaba un punto y coma, y ahora si lo guardamos y lo ejecutamos, podemos ver que la fila 0 tiene los elementos 1, 2 y 3, la fila 1 los elementos 4 y 5, y la fila 2 los elementos 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto está funcionando de la forma esperada. Y aquí incluso, si quisiéramos más flexibilidad a la hora de saber la posición actual dentro de esa matriz escalonada, podríamos utilizar también un bucle for doble anidado. Y para ello voy a copiar el bucle for doble anidado que hemos visto antes. Aquí la diferencia es que vamos a hacerlo sobre matriz escalonada. Y claro, al ser un array de arrays, ya no vamos a acceder a través de los corchetes separándolos con una coma, sino que aquí pondremos primero corchetes de i y luego corchetes de j. Y de nuevo aquí, en vez de nums2, matriz escalonada. Y aquí también pues lo vamos a cambiar para que se muestre por consola con el mismo formato. Entonces cerraremos corchete y lo abriremos. Ahora, sin embargo, para el tamaño no vamos a utilizar getLength de 0. Lo que utilizaremos es simplemente matriz escalonada.length. Esto me devolverá la cantidad de arrays que tiene ese array de arrays, llamado matriz escalonada. Mientras que en el bucle interno utilizaremos matriz escalonada de i, es decir, el array actual dentro de ese array de arrays, .length. Entonces al hacerlo con los bucles for tenemos acceso a los índices para saber en qué posición está cada uno de esos valores. Si lo guardamos, volvemos a Unity y lo ejecutamos de nuevo, pues ahora podemos ver que me indica matriz escalonada 0, 0, su valor es 1, matriz escalonada 0, 1, su valor es 2. Entonces tenemos cada uno de los índices. Finalmente, el último valor es matriz escalonada 2, 3 es igual a 9, es decir, el cuarto elemento de la tercera fila es el 9. Entonces, como podéis comprobar, pues funciona todo de forma correcta. Y bien, volvamos de nuevo a la presentación, donde hablaremos ahora del tipo referencia. Se debe tener en cuenta que en C# los arrays son tipo referencia y por lo tanto, si pasamos un array como parámetro a un método,
realmente le estamos pasando la referencia al espacio de memoria donde apunta ese array. Veamos aquí un ejemplo de un método que se llama modificar array, el cual recibe como parámetro un array de enteros. Y lo que hace es recorrer ese array que recibe como parámetro, modificando cada uno de los valores de ese array. Entonces lo que hace es al elemento actual del array sumarle el valor del contador i. Por lo tanto, en el primer elemento no cambiará el valor, pero al segundo elemento del array le sumará un 1, al tercero le sumará un 2, al cuarto le sumará un 3, y así sucesivamente para el resto de elementos del array. Entonces, la implicación que tiene esto es que si a un método le pasamos un array y dentro de ese método se modifica el array que el método ha recibido como parámetro, realmente esos cambios se van a reflejar en el array original. Veamos aquí estos ejemplos. Inicializamos y creamos un array de enteros llamado nums, que tendrá 5 enteros. Si en principio no le asignamos ningún valor a cada uno de esos enteros, se le asignará el valor por defecto según el tipo de dato. En el caso de los enteros, el valor por defecto es un 0. Por lo tanto, en principio, los 5 enteros estarán a 0. Si luego a nums de 2 le pongo valor 5, le estoy modificando el valor al tercer elemento de ese array nums. Por lo tanto, los dos primeros estarán a 0, el tercero estará a 5 y los dos últimos a 0. Esto lo podemos mostrar por consola a través de string.join, pasándole el separador y luego ese array de enteros. Entonces nos mostrará por consola los valores de esos 5 elementos del array. Los dos primeros a 0, luego el siguiente a 5 y los dos últimos a 0. Y si ahora invocamos al método modificar arrays pasándole nums, le estoy pasando una referencia al array original que tiene estos valores. Entonces al ejecutarse el método, estará modificando el valor de cada uno de esos elementos del array que le he pasado. Por lo tanto, si a continuación ejecutamos esa misma instrucción de bug.log haciendo el join, ahora nos mostrará los valores actualizados, un 0, un 1, un 7, un 3 y un 4, ya que le ha sumado el valor del contador en cada iteración. En el primer caso le ha sumado 0, luego le ha sumado 1, luego le ha sumado 2, a continuación le ha sumado 3 y finalmente le ha sumado 4. Y de nuevo, al volver a invocar a modificar arrays, se volverá a modificar el código de ese array. Entonces el último mensaje por consola me mostrará 0, 2, 9, 6 y 8. Ha sumado de nuevo pues un 0, un 1, un 2, un 3 y un 4. Y bien, con esto terminamos la parte de teoría de arrays en C#. Ahora, sin embargo, para terminar, vamos a ver un ejemplo de uso dentro de Unity donde nos podría ser útil un array. Entonces, para ello vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde veremos una corrutina que permite mover un GameObject a través de un array de vector 3. Y además, el movimiento lo realizaremos a una velocidad constante y en bucle. Si, por ejemplo, el array tiene 3 puntos que formaron un triángulo, pues en todo momento debería estar moviéndose en ese patrón en forma de triángulo. Si tuviera 7 puntos, pues debería ir a cada uno de esos 7 puntos hasta que, en último lugar, del último punto volvería al primero. Y aquí os recomiendo que antes de seguir con el vídeo, lo pauséis e intentéis crear este patrón de movimiento por vuestra cuenta y así os sirve para practicar. Bien, pasemos ya a ver este ejemplo. Creamos una corrutina llamada mover entre puntos, la cual recibe un array de vector 3 llamado puntos y un float con la velocidad a la cual se deberá mover el GameObject a medida que va pasando por cada uno de los puntos de ese array de vector 3. Y aquí lo primero que he hecho es comprobar si ese array tiene como mínimo 2 puntos, ya que de lo contrario ni siquiera lo vamos a mover. Entonces, si tuviera menos de 2 puntos, directamente un break y la corrutina termina. Sin embargo, si tuviera 2 puntos o más, seguiríamos con el resto de la corrutina. Entonces lo que hago es crear un entero que me determinará el índice al que debe moverse el GameObject. En principio, el índice del primer punto es 0. Entonces nos deberemos dirigir a el punto dentro de ese array de puntos cuyo índice sea 0. Y a continuación creamos un vector 3 llamado inicio para almacenarnos la posición actual del GameObject. Entonces, una vez tenemos ya guardada la posición, iniciamos un bucle infinito, un while through, ya que nos vamos a mover de forma indefinida con un patrón de movimiento formado por los distintos puntos de este array de vector 3. Entonces, dentro de ese bucle, primero vamos a establecer la posición destino. Para ello creamos un vector 3 al cual le asignaremos un punto de ese array. En este caso, puntos, corchetes, índice siguiente punto.
que al empezar pues será un 0. Entonces el destino será el primer punto de ese array. Entonces aquí he utilizado un método que todavía no habíamos visto, que es el move towards, el cual permite un movimiento a una velocidad constante sin depender del tiempo que haya transcurrido para la interpolación. Entonces en este método simplemente le voy a pasar el punto de inicio del GameObject y el punto de destino. Y a continuación ya la velocidad multiplicado por time delta time. Internamente lo que hace este método es algo muy similar a lo que vimos hace unos cuantos vídeos cuando movíamos un cubo formando un patrón en forma de triángulo equilátero y lo movíamos a una velocidad constante. Sin embargo, en esa ocasión lo hicimos todo de forma manual y este método sería una forma abreviada de hacer lo mismo. Y de forma interna lo que hace es calcular la diferencia entre el punto destino y el punto de inicio. Entonces esa resta, como sabéis, obtiene la dirección que debe tomar el GameObject asociado a este script para llegar al destino. Sin embargo, si le queremos aplicar una velocidad constante, ese vector de dirección se debe normalizar, que es realmente lo que está haciendo este método. Primero calcula la diferencia entre destino e inicio, obteniendo la dirección, y luego ya la normaliza. Y además, ese resultado lo multiplica por el tercer parámetro, que realmente se corresponde con la distancia máxima que debería moverse el GameObject durante el frame actual. Entonces podemos ver este tercer parámetro como la velocidad de movimiento. Y finalmente realiza un cálculo adicional, y es que suma al vector de inicio el resultado de ese cálculo. Por lo tanto, aquí directamente se establece el transfer position al resultado de este método. No debemos acumularlo, ya que el resultado lo está sumando sobre el vector 3 inicio. Y para que podáis entenderlo bien, vamos a compararlo con el método que he mencionado antes. Aquí tenemos el ejemplo que vimos hace unos cuantos vídeos para generar ese patrón de movimiento en forma de triángulo equilátero. Y este patrón de movimiento se hacía en base a una velocidad. Entonces lo que hacíamos en el update era crear un vector 3 movimiento con la operación que acabamos de mencionar. Al punto objetivo, que es el destino, le restamos la posición actual para obtener el vector de dirección. Luego ya normalizamos y multiplicamos por la velocidad y time delta time. Con ello obtendremos el movimiento asociado al frame actual. Entonces luego lo que hacíamos aquí es transform translate pasándole ese movimiento. Esto sería equivalente a hacer un transform.position más igual a movimiento. Entonces si quisiéramos hacerlo con el move towards, podríamos quitar directamente este vector 3 movimiento y asignarle a transform position el resultado de invocar al método move towards. Y de hecho, para que podáis ver esta diferencia, vamos a ir a Unity, donde tengo abierta esta misma escena que vimos hace unos vídeos. Y en move triángulo tengo el mismo método que en la diapositiva, pero en este caso no haciendo el translate, sino haciendo un transform position más igual movimiento. Entonces, si ahora lo ejecutamos, se mueve el cubo formando un patrón de movimiento en forma de triángulo equilátero a una velocidad de 5 unidades por segundo. Entonces, una forma alternativa sería no utilizar este vector 3 de movimiento y asignarle al transform position un vector 3 move towards, pasándole en primer lugar la posición actual. Es decir, primero transform position. A continuación, la posición objetivo, que en este caso se llama punto objetivo, y finalmente la distancia máxima que deberá moverse en este frame. Esto, como he dicho ya, pues es la velocidad. Entonces, en este caso, velocidad multiplicado, como ya sabéis, por time delta time. Sin embargo, aquí debemos tener cuidado porque el resultado de esa operación se sumará a transform position. Por lo tanto, aquí no tenemos que hacer transform position más igual, sino que directamente asignamos la posición actual de este GameObject al resultado de invocar a move towards. Entonces serían dos formas de hacer lo mismo. Primero lo vimos de esta forma paso a paso para que se entendiera el proceso, pero como ahora se supone que ya tenemos todo esto más claro, ya podemos utilizar el vector 3 move towards. De hecho, si lo guardamos y lo volvemos a ejecutar, podremos comprobar que el patrón de movimiento es exactamente el mismo.
Bien, lo cerraremos y vamos a volver de nuevo a la presentación. Entonces aquí, aunque hasta ahora habíamos utilizado el LIRP, he querido mostrar también este ejemplo, ya que dependiendo del tipo de movimiento que queramos lograr, deberíamos utilizar uno u otro. Si lo que queremos es mover un objeto a una velocidad constante, deberíamos decantarnos más por el Move Towards. Es un caso típico donde no necesitamos saber el tiempo inicial y el tiempo final entre dos puntos. Simplemente nos basamos en la velocidad. Sin embargo, si no hubiera hablado de velocidad y hubiera pedido que entre punto y punto tarde un segundo, entonces la cosa ya cambia y en ese caso utilizaría el LIRP, ya que el LIRP nos ofrece un mayor control sobre la duración del movimiento entre dos puntos. Entonces, dependiendo de los requisitos del juego y de aquella acción que estemos programando, pues nos será más útil utilizar un método u otro. Y de hecho, en el siguiente vídeo, dedicado a ejercicios de arrays, deberéis crear este mismo método, pero en vez de recibir la velocidad, recibiréis la duración que debe tardar en moverse entre dos puntos. Entonces, en ese ejercicio sí que deberéis utilizar el Vector3 LIRP, ya que en ese caso no se deberá controlar la velocidad, sino el tiempo. Si entre los puntos la distancia es más grande que entre otros dos puntos, pues evidentemente en esos dos casos la velocidad será distinta, ya que en el mismo tiempo se deben recorrer espacios distintos. Y bien, entonces, una vez hemos calculado la posición en el frame actual, luego comprobaremos si realmente hemos llegado al punto destino o no. Entonces aquí de nuevo utilizamos el método distance, que nos permitía medir la distancia entre dos puntos para comprobar si hemos llegado al destino o no. Entonces, en primer lugar le pasamos la posición actual y a continuación la posición destino. Si esa distancia es menor a 0,1, vamos a considerar que ya hemos llegado al destino. Entonces lo que hacemos es inicio igual a destino y a continuación incrementar el índice al siguiente punto. Entonces si por ejemplo estábamos en el índice 0, pasaremos al índice 1. Pero debemos tener en cuenta que si estamos en el último elemento del array, deberemos pasar al índice 0. Entonces una forma de hacerlo es incrementar primero el índice y luego módulo puntos.length. De este modo, si por ejemplo tiene longitud 6, en el índice nunca podremos tener el valor 6, ya que cuando sea 6 el módulo lo pasará a 0. Si el vector 3 tuviera 10 elementos, lo mismo. Cuando el índice llega a ser 10, como luego hace el módulo, pues ese índice pasará a 0. Entonces esta instrucción se encarga de incrementar el índice teniendo en cuenta ese detalle. Entonces esto se ejecutará siempre y cuando hayamos llegado al destino. De lo contrario, si todavía no hemos llegado, pues almacenaremos en inicio la posición actual, a través de inicio igual a transform position, y luego ya nos esperamos a que termine el frame. Y en el segundo frame, pues de nuevo subiremos arriba, y como tenemos un while through, pues ejecutará de nuevo todo el cuerpo del bucle. Y para terminar, veamos este mismo ejemplo dentro de Unity. Entonces aquí lo que haremos es crear un cubo al cual le asociaremos un script con esta corrutina. Entonces haremos una dd component y crearemos un script llamado, pues por ejemplo, movimiento array. Haremos clic en create and add, pegaremos aquí la corrutina y la iniciaremos en el start. Start coroutine, mover entre puntos. Y aquí le debemos pasar un array con los puntos y un float con la velocidad, que a su vez lo vamos a poner arriba como público. Public vector 3 puntos y public float velocidad. Entonces le pasaremos en primer lugar puntos y luego velocidad. Lo guardaremos, volveremos a Unity y como estaba en modo ejecución, el cubo realmente no se había creado. Entonces lo voy a crear de nuevo, 3D Object Cube, y le voy a añadir el script movimiento array. Reiniciaré la posición del cubo poniéndolo en la 0, 0, 0 y además pondré los ejes de coordenadas en horizontal a X y en vertical a Z, ya que primero pues crearemos un patrón en forma de cuadrado y luego lo iremos cambiando. Pondremos la velocidad a 5 y vamos a ir creando puntos en ese array. El primer punto será el 0, 0, 0, el siguiente será 10 en el eje X y el resto a 0, el siguiente será 10 en el eje X y 10 en el eje Z, mientras que ni siempre estará a 0, y finalmente el último punto tendremos X a 0, Y a 0 y Z a 10. Entonces lo que hará, después de llegar a este punto, será volver de nuevo a el primer punto, el 0, 0, 0. Entonces con ello conseguiremos que se mueva formando un patrón en forma de cuadrado. Si lo ejecutamos,
podemos comprobar que se mueve formando ese patrón en forma de cuadrado. Si ahora, por ejemplo, le quitáramos este elemento 2, que realmente se corresponde con el tercer punto, que es el que tenemos arriba a la derecha, ahora lo que haría sería dibujar un patrón en forma de triángulo rectángulo, con esta forma de aquí. Cuando llega a la derecha, se irá a Z10 y X0. Si lo ejecutamos, en cambio, si por ejemplo ahora quitáramos el elemento con las coordenadas X10 y el resto a 0, no se iría a la derecha, primero se iría en diagonal hacia arriba, dibujando de nuevo un triángulo rectángulo. Si lo quitamos este punto y lo ejecutamos, y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo veremos una serie de ejercicios para practicar el uso de arrays dentro de Unity. Pero bueno, eso como digo ya en el siguiente vídeo.